Buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar congestión esplénica por eutanasia por barbitúricos. Ya. Bueno, partiendo de la definición de qué es una congestión esplénica, la congestión esplénica es una congestión de tipo pasiva, no inflamatoria, asociada directamente a la eutanasia por barbitúricos, generando en este una vasodilatación a nivel de los capilares sinusoidales, además de presentar una distensión a nivel de la pulpa roja, y a nivel macro se pueden observar como características significativas una esplenomegalia, una consistencia blanda y una coloración roja oscura o morada. Dale. Bueno, con respecto a la noxa, llegarían a ser los barbitúricos eutanásicos, bueno, como por ejemplo el pentobarbital sódico y el tiopental sódico. En este caso, el pentobarbital sódico es un barbitúrico de acción corta que consta con un mecanismo de acción en deprimir lo que es el sistema nervioso central, llegando a potenciar lo que es el neurotransmisor GABA en los receptores GABA-A. Esto va a llegar a incrementar lo que es la apertura de los canales de cloro, lo cual va a provocar lo que es la hiperpolarización de la membrana neuronal y a su vez va a inhibir lo que es la generación de nuevos potenciales de acción. Esto a su vez va a dar un resultado que va a llegar a verse que se van a afectar estructuras como la corteza cerebral, los centros respiratorios y el centro vasomotor ubicado en el bulbo raquídeo. Bueno, a medida que la depresión del sistema nervioso central va a estar progresando, se va a producir lo que es una falla respiratoria que va a estar acompañada de un colapso circulatorio. Esto va a estar, bueno, va a ser debido a la vasodilatación periférica y a una bradicardia. Esto va a llegar a reducir lo que es el retorno venoso, lo que va a llevar a una éstasis en distintos órganos. Con respecto bueno, en el vaso, lo que se va a ver es una acumulación de sangre en los sinusoides esplénicos y lo que va a llevar a una esplenomegalia y una congestión, a una esplenitis congestiva. En este caso, hablando de la patogenia, vamos a mencionar que en este caso se va a dividir en cinco etapas: una fase inicial, una etapa pasada a los 5 minutos y una fase post-mortem. Hablando directamente de la fase inicial, se tiene que hablar directamente del mecanismo de acción del barbitúrico, que este tiene acción, como mencionaba mi compañera, directamente sobre los receptores GABA, aperturando en este caso los canales de cloro directamente en los tres sistemas que son el sistema nervioso central, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, presentando las siguientes alteraciones, como por ejemplo a nivel del sistema respiratorio, actúan directamente sobre el centro respiratorio del globo raquídeo, afectando directamente la disminución de la ventilación alveolar. Por otro lado, a nivel del sistema cardiovascular, también existe una disminución o una depresión del centro vasomotor y del nódulo sinoauricular. En este caso, existe también una alteración a nivel de la reducción del tono simpático, es decir, ya no habrá vasoconstricción y habrá un aumento del tono vagal, donde habrá un aumento de vasodilatación, generando directamente una afectación en la disminución de la frecuencia cardíaca. Adicionalmente, relacionado a la hipotensión, tenemos que en este caso va a presentar una relajación a nivel vascular del músculo liso, generando en este caso que no haya vasoconstricción y por la bradicardia mencionada previamente, afectando directamente la presión arterial sistémica. Finalmente, al haber esta alteración a nivel cardíaco y a nivel vascular, va a generar que haya una hipoxia a nivel tisular, debido a que no hay intercambio gaseoso a nivel alveolar, hay disminución de sangre, perdón, de oxígeno a nivel de la sangre, por lo tanto el oxígeno a nivel del tisular es menor. El cuadro que se presenta a nivel, a pasado los 5 minutos, es una completa detención del corazón y además una depresión profunda del sistema nervioso central, por lo que no hay actividad respiratoria ni actividad cardíaca, y clínicamente se denomina como un cuadro de muerte clínica. Hablando en este caso de las afectaciones a nivel del órgano, se tiene que mencionar que en este caso hay una vasodilatación esplénica,
Como ya se mencionó, actúa a nivel del músculo liso, de los vasos, que en este caso ya no hay vasoconstricción, hay vasodilatación de lo mencionado, y en este caso también hay una afectación directa del fármaco sobre los canales de calcio, en este caso hay una inhibición también de actividad, por lo que los vasos se dilatan de forma pasiva, afectando también directamente al retorno venoso, que en este caso, como no hay corazón que bombee sangre ni vasodilatación periférica, la sangre se queda estancada, disminuyendo en este caso el retorno venoso, favoreciendo en este caso a la congestión pasiva. Finalmente, hay un cuadro de éstasis hemático sistémico, por lo que órganos con gran irrigación como el vaso van a concentrar una gran cantidad de sangre. Finalmente, en el cuadro post-mortem no hay actividad circulatoria, como se mencionó, y en este caso se va a hablar de las características macro y micro que pueden presentar, propias de este cuadro por barbitúricos, que son la esplenomegalia, que al no haber bombeo cardíaco ni vasodilatación, hay acumulación pasiva, como se mencionó, y en este caso hay un aumento de sangre intraesplénico. Adicionalmente, a nivel de la pulpa roja, hay un aumento, como está compuesto a nivel anatómico por sinusoides y cordones esplénicos, estos van a presentar pletoricidad. La sangre en este caso va a generar esa coloración rojiza que finalmente va a desencadenar en que haya la consistencia flácida porque no hay pérdida del tono estructural del órgano. Finalmente, los sinusoides esplénicos dilatados presentan también pletoricidad al haber vasodilatación, no hay actividad contráctil y en este caso los eritrocitos se acumulan a nivel de los sinusoides. Finalmente, otra característica es la sangre extruible al corte, debido a la presencia de heparina sódica que muchas veces contiene el pentobarbital. Y este pentobarbital tiene, esta utilización de ambos fármacos tiene como finalidad facilitar, en este caso, las necropsias que se realizan utilizando ese tipo de eutanásico. Ok, en cuanto a la clasificación, vamos a encontrar de dos formas, la clasificación según el mecanismo y la clasificación según la presentación clínica. Para la que es según mecanismo, vamos a ver dos presentaciones. La congestión esplénica activa, también llamada hiperemia activa, que es una presentación común en procesos infecciosos o infecciones sistémicas agudas como tal, como por ejemplo el anthrax bovina o la eripicela porcina. Los hallazgos en macroscopía comunes en este tipo de presentación son un vaso moderadamente agrandado, una coloración rojiza brillante y sangrado al corte del órgano. La otra clasificación por mecanismo es la clasificación esplénica pasiva. Esta congestión va a ser originada por alteraciones en la circulación sistémica y la circulación portal. Las causas principales van a ser la administración de fármacos, como la noche que mencionamos, correspondiente al uso de barbitúricos para eutanasia o anestesia. Otra de las causas van a ser menos comunes, van a ser las esplenopatías, alteraciones hemáticas, torsiones esplénicas, anemias hemolíticas, por ejemplo. Los hallazgos macroscópicos comunes en este tipo de presentación son un vaso muy agrandado, una coloración rojiza negruzca y azulada y sangrado al corte. Siguiente, por favor. Para la clasificación según la presentación del órgano como tal, vamos a tener dos clasificaciones, siendo la primera de nuestro interés debido a nuestra notza, que en este caso es el vaso congestivo, también llamado esplenomegalia sanguinolenta. Aquí vamos a encontrar un vaso muy agrandado, de coloración rojiza oscura y de consistencia turgente y blanda. Al corte va a sobresalir la pulpa roja. Las causas principales, o la causa principal es el uso de barbitúricos para eutanasia o anestesia, y causas secundarias como la torsión esplénica, una anemia hemolítica. Y la segunda presentación, más como información complementaria, es el vaso no congestivo, también llamado esplenomegalia carnosa, donde vamos a encontrar el vaso muy agrandado, pero de una coloración variable, pudiendo ser una coloración pálida o una coloración rojiza, pero más grisácea, siendo las causas principales hiperplasias linfoides, sarcomas, hemosiderosis. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico de congestión esplénica difusa en la especie de un equino, vamos a poder ver que el vaso está agrandado, va a tener una menor consistencia o una consistencia blanda y va a tener una coloración púrpura oscura.
En este otro macro vamos a ver que tenemos una esplenomegalia no congestiva o también llamada carnosa, como vimos en las clasificaciones. El órgano va a presentar una coloración rojiza con cierta palidez, una consistencia firme y un tamaño del vaso aumentado. La especie en este caso es porcina. Bueno, en la micro de la especie de un roedor, como diagnóstico congestión esplénica, se van a poder observar los sinusoides de la pulpa roja moderadamente distendidos por los eritrocitos aumentados que están en la pulpa roja. Siguiente. Finalmente en esta micro vamos a ver una hiperplasia nodular esplénica, donde vamos a ver que el parénquima pulmonar, el parénquima esplénico, perdón, va a presentar una marcada congestión, es decir, una marcada presencia de eritrocitos en todo el parénquima esplénico, y va a haber una disminución de los espacios de la pulpa blanca con un consecuente aumento del tamaño de la pulpa roja. La especie en este caso es canino. Siguiente, por favor. Para los signos clínicos y los hallazgos en relación a nuestra noxa, que es el uso de barbitúricos, primero vamos a ver que vamos a encontrar esplenomegalia, un agrandamiento del vaso, ya sea en radiografía o ecografía. En los exámenes clínicos o en los exámenes complementarios vamos a encontrar que va a haber una baja en los niveles de hematocritos. Y otros signos también van a ser una hipertensión arterial, pero esta va a ser transitoria, temporal, una depresión respiratoria o taquipnia, y menos frecuente una distensión y dolor abdominal. Este es nuestro cuadro resumen. ¿Sí?